Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, les voy a pasar ya otro link a los otros compañeros y empezamos nuestra clase porque creo que... A ver, no sé si te sirve, pero a ver, veamos un link más. Ya, ahora sí, están entrando compañeros, veamos eso. Buenas tardes, Lice. Una preguntita. Sí, adelante, Jonathan. ¿Ya habló acerca de los sectores para los videos o todavía? No, todavía no. Gracias, gracias. Ok. Microfonito, apagan, campeones. A ver, ¿quién está? Juan Carlos Mamani. Sí, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Compañeros, buenas tardes. Un favor, licenciado. Estoy con Sí, mi laptop y tengo una señal muy baja. Se me corta mucho para poder grabar la sesión del día de hoy. No sé si es que nos puede echar una manito a grabar la sesión y nos pueda pasar el link para esta ocasión. Así hasta solucionar el problema del internet y de algunos programas que están tal vez medio fallando en la computadora. ¿Será ya. posible, licenciado, por favor? Ok, a ver. Me das un momentito. Mm, Compañero Cristian está grabando también. Me dice, muchísimas gracias, compañero. ya. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, hombre. Ya. Sí, es que estoy con la laptop, estoy en el trabajo también y estoy también activando mi celular para poder hacer doble enlace, pero lastimosamente la laptop no me reacciona rápidamente y se va colgando. Ya. Sí. No, entonces no hay problema. Ya a Cristian lo tenemos de grabador. Genial. Muy Alguien bien. aquí. Cristian, yo estoy grabando. De acuerdo, Cristian, me parece genial. Ya, ahora sí. Entonces, a ver, como siempre, un pequeño repasito. Am, Hablemos en el enfoque global de la sociedad. Marta Harnecker nos da tres elementos, tres aspectos básicos de la sociedad. ¿Cuáles son y cuáles son los conceptos? Adelante, siempre por el chat para participar, ¿bien? Licenciado, Ok, aquí tenemos a Génesis, siempre por el chat, por favor, jefes, para que no nos crucemos. Muy Génesis, buenas tardes. buenas Muy tardes. buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, según lo visto, ¿no? En la clase anterior habíamos indicado que la sociedad se rige en tres estructuras y estas estructuras son la estructura económica, que hace referencia al conjunto de relaciones sociales de producción de una sociedad. Y también se podría decir que es la estructura más importante o más dominante de la sociedad. Luego viene la estructura ideológica, que básicamente hablamos de eso cuando se impone en la sociedad determinadas maneras de comprender, como por ejemplo la religión, usted nos indicaba, ¿no? Finalmente tenemos la estructura jurídico-política, que esta estructura es el conjunto de instituciones, órganos y leyes
que permiten establecer un régimen social que está ligado a formas de dominación. Muy bien, de acuerdo. Ahora sí. Génesis, tu apellido es. Tintaya, licenciado. Génesis Tintaya. Perfecto. Enseguida Génesis Tintay. Ya tenías una participación. Esta es tu segunda participación, mi campeona. Excelente. Así que Gracias, vamos. licenciado. Listo, ¿no? Lice, ahora sigue las clases sociales, ¿no? Sí, no, no todavía. Vamos a hablar, a ver, ya hemos visto proceso de, bueno, la riqueza social, natural. Hemos visto el proceso de trabajo. Nos queda trabajadores directos y trabajadores indirectos. De eso vamos a hablar hoy. A ver, referencias. ¿Quién tiene referencias? Adelante. Siempre por el chat, claro. A ver. Trabajadores, pónganle en el chat y yo ya los atiendo, ¿ya? A ver. ¿Alguien tiene el concepto de esto? Jonathan, ¿qué ha pasado? Auxilio. Los trabajadores hemos dicho campeón. Ya. ¿Alguien? Concepto de trabajador directo y trabajador indirecto. Estamos hablando del proceso de producción, por si acaso, ¿no? Ok. Ya, Licenciado, ¿puedo participar? Licenciado. bueno, por el chat ya les he dicho trabajadores, estoy bien poner, pero ya, aquí tenemos a Stephanie Leitón. Perdón, Stephanie Leitón, primero, todo por el chat me van diciendo y yo, de acuerdo, ¿ya? Licenciado, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Los trabajadores directos son los que gozan de sueldo fijo, los que tienen un trabajo fijo. Y los trabajadores indirectos serían los comerciantes, albañiles y demás. Ya, Pepe, pero es que, a ver, eso no está mal, pero es un concepto muy genérico. No se olviden que estamos hablando del proceso de producción. Dentro del proceso de producción, Harnecker nos habla de trabajadores directos y trabajadores indirectos. En cambio, Estefanía nos está diciendo que hay trabajadores que producen y otros que comercializan, y eso es evidente, pero no es, o sea, nos estamos desviando del tema, ¿ya? Entonces, adelante, por favor, con... Todavía tienen espacio, alguien más. A ver, ahorita les digo, trabajo. Perdón, después de Stephanie está Miguel Uchani. Vamos, Miguel. Estaba yo. Aquí está, si te fijas el chat, está Miguel. Después está Luis y después Andrés y después está Henry. Bueno, vamos, Miguel, por favor. Nada. Buenas tardes, licenciado. Buenas Ok. tardes, compañeros. Vamos, Y Miguel, dale. en sí los empleos directos son aquellos que, digamos, vienen por parte de una empresa. Si quienes trabajan en sus fábricas, ya sea en cadenas, montajes, en este ramo también pueden estar los empleados de las oficinas, los vendedores de esas empresas, etcétera. En sí diríamos que los empleos directos son los generadores de actividad económica por dicha empresa. ¿Puedo mencionar un ejemplo? Dale, campeón. Bueno, un ejemplo sería del servicio de transporte, que hacia, digamos, una empresa. Otro sería la tienda que las vende una ropa de tajo, un restaurante cercano que atiende a los que trabajan en la empresa, todos los proveedores de insumos en sí. Ya, Dicha a ver, empresa y eso. Miguel, otra vez, pero tienes que escuchar, jefe, y a todos les
recomiendo lo mismo. Es decir, Dice, estamos hablando de proceso de producción. En cambio, si hablas de tiendas ya es comercialización, es otro. Y si hablas de transporte es un proceso de producción un poco extraño, un poco diferente. Ya entonces no estamos entrando todavía a algo tan particular, tan, digamos, un poco más de análisis, ¿ya? De, más complejito, digamos. dice, Ok, Entonces, licenciado, gracias. vamos con el orden, como siempre les digo, mis campeones. A ver, vamos con... dice, está primero José Luis o Juan Luis Castañeda. Licenciado. Sí, 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 sí. Juan Luis, El trabajo directo, licenciado, es aquel trabajo que se hace con la materia prima. El trabajo indirecto son aquellos trabajos que están alrededor de esta materia prima. La organización puede ser o la vigilancia o el control de calidad de la materia prima que el trabajo directo ha realizado. Un ejemplo puede ser la madera. Los leñadores son los que talan la madera, la materia prima. Y cuando ya llegan a la barraca, pues hay trabajadores que la cortan, que la lijan o que hacen diferentes muebles con la madera. hay la idea de la primera parte, la segunda está súper chuequita, jefe, pero bueno, es Juan Luis, es José Luis, ¿cómo estamos? Es Juan Luis, licenciado. Es Juan Luis Castañeta, ¿no? Ya, Castañeda, sí. Castañeda, sí, ok, Juan Luis Castañeda, ya. Te voy a asignar un puntito porque te has aproximado y vamos a dar oportunidad a ver quién cierra esto que has dicho, porque está la primera parte, como digo, está ya bien, pero la segunda está complicadísima. Así es que vamos con Andrés, Andrés Ríos, vamos Andrés. Buenas tardes, licenciado. ¿Puede escucharme? Perdón, ¿cómo? ¿Puede escucharme, licenciado? Ah, sí, te escucho. Vamos Andrés. Ya, muy bien. Retomando los comentarios anteriores, podemos indicar que la diferencia entre trabajadores directos y trabajadores indirectos recae en que los trabajadores directos tienen un contacto directo, valga la redundancia, con la materia prima que se está trabajando para producir. En cambio, los trabajadores indirectos, si bien trabajan, cumple más bien una función, por así decirlo, organizacional dentro del proceso de producción, porque pueden ejercer el control, la vigilancia. Es un proceso que se puede ver actualmente también en varios sectores industriales, porque existen obreros que están en contacto con la materia prima que se está trabajando. Sin embargo, no solamente ellos son parte del proceso de producción, existen muchas personas encargadas del mantenimiento, encargadas de la vigilancia, el control de la materia prima que se está realizando. Entonces, creo que ahí radica la diferencia. Ya, sí está más cerca, digamos, Andrés Ríos. Andrés Ríos. Igual, es tu segundo puntito feliz, igual que Juan Luis. Muy bien. Ahí estamos. Ya, lo explico entonces, por favor, porque si no, en lugar de ayudarnos, nos vamos a confundir. Después seguimos trabajando, ¿ya? Bien. Lo decían los compañeros. Los que están ligados a la materia prima son los trabajadores directos, ¿no? Los que transforman la materia prima son trabajadores directos. El ejemplo que han dado, ya los que cortan el árbol, ¿no? Son trabajadores directos. Y ahí, ¿quién sería el trabajador indirecto? Si es empresa, ¿no? Porque hay trabajadores, los trabajadores indirectos aparecen en las grandes empresas. Eso es un elemento importante en la gran industria. Ya no es que aparecen donde sea, ¿sí? En la gran industria aparecen los trabajadores indirectos. Esto hay que tomarlo en cuenta. Wow, increíble.
¿qué más? Ah, bueno, siguen entrando compañeros, pero vale. A ver, los trabajadores entonces indirectos son aquellos que hacen dirección, control, organización del proceso productivo. En el caso del corte o tala de árboles, son los ingenieros forestales, por ejemplo, los que hacen las mediciones, la cuantificación y calculan más o menos para dónde van la caída de los árboles. Entonces ellos no usan el hacha o la sierra eléctrica, ya ¿no ve? Los ingenieros Licenciado, forestales ya solamente, sí, adelante. ¿pudiera participar? No, porque estamos justo explicando un ratito, si me dejas terminar de explicar, ya después sí voy a abrir de nuevo el escenario, ¿ya? Que si no nos vamos a Está bien. perder un poco. Ok, Ya, gracias. gracias, licenciado. A ti. Entonces, estamos diciendo con claridad que los trabajadores directos son aquellos que operan concretamente con la materia prima. Pero, por ejemplo, el compañero anterior se confundía y decía, ya, y cuando van al aserradero ya serían trabajadores indirectos. No. Una vez que la madera va al aserradero, el que hace los cortes de las maderas, esos que los vuelven tablones, igual son trabajadores directos, ¿ya? Igual, están trabajando con la materia prima, ¿no? Tal vez los primeros han trabajado con materia bruta, ahí traten de trabajar estos conceptos, materia bruta, materia prima. Pero van al aserradero y trabajan con materia prima, que es el tronco caído que lo llevan ya al aserradero, y ahí hacen lonjas o tablones, ¿cierto? Entonces, esos tablones, si hablamos de, ya hacen, hay ingenieros que hacen cubicaje en eso, ¿no? O sea, que miden ya más o menos de qué espesor debe ser la madera y todo eso. Puede haber gente técnica que no hace el corte de la madera y solamente está haciendo cálculos, está midiendo las cosas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un trabajador indirecto y tenemos varios trabajadores directos, así sucesivamente. Un otro ejemplo de trabajador directo es, digamos, en la construcción. El trabajador directo es el albañil, ¿no? El albañil va a agarrar y va a estar manejando y mezclando cemento, arena, va a utilizar piedra, ladrillo, y luego va a poner, qué sé yo, maderas, listones, y va a poner techos, etcétera, ¿no? O estructuras metálicas, todo eso. ¿Quién está trabajando directamente con la materia prima? El albañil. Pero hay trabajadores indirectos, por supuesto que sí, ¿no? En las empresas constructoras, los trabajadores indirectos serían los arquitectos, los ingenieros civiles, ¿no? Bueno, y hay otro tipo de trabajador, depende de la dimensión de la edificación, ¿no? Hay ingenieros hidráulicos, ingenieros eléctricos, etc. Entonces, ven ustedes que el trabajador indirecto en general en la época actual son profesionales, ¿no? Son ingenieros, pueden ser administradores, etcétera, ¿no? Contadores. Y los trabajadores directos son trabajadores manuales en general, ¿no? Que hacen albañilería, carpintería o hacen trabajos de textiles. Entonces, vamos a diferenciar, y ahí les planteo también que puedan volver a participar, a ver, entre lo que es el trabajo artesanal y el trabajo colectivo. A ver, entonces, artesanal, pónganle como nombre y empiezo las participaciones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo artesanal y el trabajo colectivo? Pero en chat eso, un par de segunditos. Si alguien sabe, adelante. Licenciado, Pero no, no solo están diciendo yo, no, artesanal, pónganle para que yo les entienda si están yendo por el camino que estamos diciendo. Aquí está. Entonces, ponme, a ver, Rubén Alejo. Primero vamos con Rubén Alejo.
¿Qué tal, licenciado? A lo que se refiere el trabajo artesanal es aquel que está hecho por aquellos sujetos que se llaman artesanos y que ponen en práctica diversas técnicas, ¿no? Que las han aprendido en un proceso, en un tiempo. Por ejemplo, los que producen algunas herramientas, cerámica, los que hacen el tejido. Ellos, desde una pregunta anterior que usted nos hizo, estarían trabajando con una materia también prima, ¿no? Ya que están con la lana, tal vez la lana de la oveja, pero llegan a ser artesanos porque su producto llega a tener también una relación de consumo, una relación de necesidad para con la sociedad. Ya lo último un poco raro, pero lo anterior sí, no trabajan directamente con materia prima, usan distintas técnicas que han aprendido y de acuerdo a su oficio, ya. Pero ahora el trabajo colectivo, vamos, Rubén. Ya, el trabajo colectivo. Yo lo he entendido en la forma del texto, que es ese trabajo solidario, ¿no? Que se realiza en conjunto, es decir, en la que está no solamente una persona, sino muchas, pero cada una va realizando parte de ese trabajo, de esa labor, de esa función que tienen. Ejemplo, uno puede, en esto de poder realizar, por ejemplo, una prenda, ¿no? Alguno va a hacer el trabajar con la lana y coserla, otro le puede poner los botones, otro le puede colocar, no sé, hacer el planchado, otro le va a colocar la bolsa y así sucesivamente, entendiendo que hay un único producto, pero en ese trabajo colectivo todos realizan una función en específico para sacar un único producto. Ya, puntito, con este vas 3 puntitos felices, mi campeón. Estamos bien, buena cosecha. Es de los que más puntitos acumulados tiene. Ok, bien, Rubén. Ya. Un poquito flojito, pero a ver, vamos a dar oportunidad a David, por favor. David, antes de... Ah, no, perdón. Estaba después de... Rubén, está Weimar. Weimar, por favor, adelante, Weimar Manuel. Es casi lo mismo que dijo el compañero, No vas a licenciado, subir alguito, a ver, danos tus ideas por si acaso, vamos. que primero lo del trabajo artesanal. El trabajo artesanal pone en práctica diversas técnicas manuales. Como vemos en la calle, venden algunas personas sus collarcitos, manillitas, o sea, solo compraron un guatito y solo cosas así ya, que no es directo de la materia prima. Cosas compraron de la tienda y ellos lo fabricaron y lo volvieron algo útil. Eso sería el trabajo artesanal. Ahora, el trabajo colectivo. El trabajo colectivo es como dijo mi compañero, varias personas se reúnen y hacen, por decir en el campo, van a sembrar a cambio de nada, o sea, es ayuda mutua, que tú le ayudas, él me ayuda, así es la cosa. Eso quería decir, licenciado. Ya, esa segunda parte está súper flojita, Weimar, jefe, ya. Lo trabajo un poco mejor, Rubén, ya. A ver, vamos entonces, bueno, una compañera, a ver, estamos a qué hora. Ya. Primero iríamos al otro grupo, aquí tengo a, bueno, Melissa se atrasó un poco, pero a ver, Miguel Luchani, vamos con Miguel Luchani. Licenciado. Dice, me toca a mí. Dice yo, me tocaba. Dice, después de Weimar estoy yo, Vanessa Vázquez. Sí, pero no se olviden que tenemos 2 grupos y estoy tomando por tiempo. Miguel, adelante, por favor. Okay. El trabajo artesanal en sí es, digamos, el arte que se le expresa a través de las manos, en sí, de las personas. Este arte en sí es un trabajo que, ¿cómo le podría decir? Que lo realizan, obviamente, las personas y ya, una vez hecho esto, lo exponen sus productos para que todo esto, en muchos casos, se llegue a vender. El trabajo colectivo en sí, como bien lo dice su nombre, lo colectivo, en sí este concepto se basa en la relación de personas
y en este caso estaríamos hablando de un trabajo que lo hace un conjunto de personas para llegar a un objetivo, cuyo objetivo ya sería, digamos, en un ejemplo, digamos que un grupo de personas está trabajando para realizar un, qué sé yo, a ver, podría ser unas prendas, como bien lo decía un compañero, y en esas prendas mutuamente las personas se van ayudando para llegar a un objetivo, que ese objetivo sería, ya una vez realizado sus prendas, esto llegaría al mercado laboral. Y ya, mi hombre, ahorita no entiendo. Ya, me rindo. Y les vamos a tributar ahora sí, y después pasamos a una siguiente pregunta, por favor. Miren, ya, lo han dicho, el trabajo artesanal es el trabajo que se hace de acuerdo a oficio y a especialidad y habilidad, ¿ya? Entonces es un trabajo de principio a fin, ¿no? Es un trabajo de principio a fin que tiene unidades personales, ¿no? Individuos. Los artesanos son individuos o máximo núcleos familiares, ¿no? A eso le llamamos artesano. El zapatero remendón de la esquina es un trabajo artesanal, ¿no? Él trabaja solo y hace correcciones, reparaciones de calzados. De acuerdo a su habilidad, a sus capacidades, puede ser bueno, regular, malo, ¿no? En cambio, el trabajo colectivo implica ya lo que decían, una cooperación, un encuentro. Pero ese encuentro tienen que ver que no está determinado por solidaridad. Esa palabra un poco de lado, ¿ya? Claro, AINI en el campo, ya. Puede ser trabajo colectivo AINI. Pero no se olviden que en la regla general, la colectividad la organiza el régimen capitalista, es decir, voy a contratar trabajadores y entre los trabajadores ni se conocen, ¿no? Y van a trabajar todos para mí. Este es un principio del capitalismo del trabajo colectivo. Entonces, el trabajo colectivo es una contratación. Como régimen guía social es una contratación, es un proceso en el cual se juntan los trabajadores para un producto final, para desarrollar producto final conjunto o colectivo, ¿ya? Bueno, a ver, la siguiente pregunta entonces. ¿Qué entendemos por cooperación simple y cooperación compleja? A ver, entonces la palabra es cooperación para los que quieran apuntarse a exponer cooperación, ¿ya? Ya, aquí tenemos a Weimar. A ver, vamos, Weimar, adelante. Primero, la cooperación simple. Ya. Cuando hay una integración, es una ayuda mutua y solidaria entre personas que realizan un mismo trabajo. Podría ser ejemplos como los costureros, los estudiantes y los profesores. Eso sería la cooperación simple. Es una cooperación consciente, porque las personas al integrarse con otras valoran las ventajas y desventajas que pertenecen a este grupo. Esa sería la cooperación simple, licenciado. Ahora la compleja. Ya. La compleja se presenta cuando varias personas de diversas ocupaciones colaboran, integran, ayudan y coordinan. Eso es lo que entendí, licenciado. Uy, no, te cuento que es un poquito complicado. Hay que hablar de la técnica y de la tecnología, ¿ya? A ver, vamos con el siguiente. Está David. Ahora sí. Vamos, David. Hola, licenciado. En cooperación simple, buenas tardes, licenciado, perdón. Buenas tardes. En cooperación simple yo puedo entender que, como hace un momento usted estaba diciendo el AINI, o sea, ayudar. Digamos que yo tengo una profesión de profesor y pido ayuda a otro docente que es de mi misma materia.
o sea, de mi misma ocupación como un AINE, así, una cooperación entre ambas personas. Ujú. Eso en la cooperación simple, licenciado. Se Ya. podría. Ya, pero ¿y la cooperación compleja cuál sería entonces, mi estimado? A ver. Como el otro, yo creo que también se basa entre varias personas que ocupan diferentes ocupaciones, ¿no? Diversas ocupaciones que igual se pueden colaborar, integrar ahí más o menos. Ups, está, no, mi jefe. A ver, vamos con, todavía está faltando, a ver, dos más vamos a tomar. Claudia, por favor, Claudia. Perdón. Primero está Jonathan. Jonathan, primero, adelante, por favor, Jonathan. Buenas tardes. Yo entiendo por cooperación simple una cooperación, digamos, en la cual yo tenga que, en un mundo, digamos, vamos a poner un ejemplo, en un mundo estudiantil, una cooperación simple es como si un compañero me dijera, préstame tu lápiz, yo ya le presto, pues no hay mucho relajo. Y en una cooperación compleja es como que si yo le voy a prestar el lápiz, ya le voy a prestar ya con un motivo, va a haber un motivo ahí de en medio, ya sea un motivo porque es mi amigo, un motivo porque yo le debo un favor, etcétera. Si estoy mal, hágamelo saber, disculpe, Lice. Ya, sí, Bruno, es que yo les estoy pidiendo, compañero, es que vayamos en función del análisis que hace Marta Harnecker, ¿no ve? O sea, y no por ser repetitivo, pero sí por tratar de avanzar, compañeros. Si me sacan sus conceptos, lo vamos a perder, o sea, estamos perdiendo el tiempo, es un poco les puedo decir. Ya, a ver, he comprometido dos más y esa es Claudia, por favor, ahora sí, Claudia, adelante. Buenas tardes, licenciado. Oh, Bueno, la cooperación simple, a lo que he entendido, es la cooperación, la ayuda mutua que se da entre dos personas o la organización entre dos personas, mientras que la cooperación compleja es la base de una división técnica del trabajo. Por ejemplo, en el proceso de siembra, algunos trabajadores hacen los surcos, otros van depositando la semilla y así otros van haciendo otras cosas y es un trabajo complejo que abarca más cosas. ya. Podría ser, licenciado, no sé si estoy bien. Más o menos, ya. A ver, reitera, Claudia, para que podamos tomar referencia, ¿ya? A ver, adelante. Ya. La cooperación simple es la que es sobre la ayuda mutua o el trabajo mutuo que se hace entre dos personas, mientras que la cooperación compleja es la base de una división técnica del trabajo. Por ejemplo, decía en el proceso de siembra hay algunos trabajadores que depositan las semillas, otros hacen los surcos y de distinta manera trabajan haciendo así, otros recolectan, así, más o menos. Eso estaba entendiendo más. Ya, te voy a apuntar, Claudia, puntito, pero enseguida les explico. Claudia, me perdí con tu compañero, ahora sí. Ya, vamos a incorporarte. Es tu primer puntito, ¿verdad, Claudia? Sí, licenciado. Claudia. Ok. A ver, vamos con eso. Ahí tenemos. Ok, ya te he puesto. Se los leo ya porque, bueno. Ok. A ver. Marx distinguió dos formas, la cooperación simple y la cooperación compleja. En la cooperación simple, todos los trabajadores realizan la misma tarea o tareas muy semejantes. Reitero, porque esto ya es concepto, y eso quiere decir que en cuadernito hay que apuntarlo, ¿no ven? Y todavía hay compañeros que siguen ingresando a la clase. Esto ya también es increíble. Bueno, a ver, les digo, ¿no? Entonces, Marx distinguió dos formas, la cooperación simple y la cooperación compleja. En la cooperación simple,
Todos los trabajadores realizan la misma tarea o tareas muy semejantes. La misma tarea o tareas semejantes, ¿no? Entonces, todos costuraban una pieza, si es fábrica de camisas, todos y cada uno de los trabajadores hacía su propia camisa. Eso es, ¿no? Ok. ¿Ya? Esta forma de cooperación se da en las operaciones de caza de los pueblos primitivos, en que salía un grupo de cazadores, ¿no? Provistos de flechas y unían sus esfuerzos para cercar a un animal o a más. Ya. Y en las formas de explotación capitalista, donde el dueño del taller se limita a reunir en un local a un grupo de artesanos, lo que les decía, digamos, los que hacen camisas, proporcionarles los instrumentos de trabajo y apropiándose del producto a cambio de un salario, ¿no? Continúa dando en el producto agrícola, técnicamente poco desarrollado. Eso es, ¿no? La cooperación simple. Los trabajadores hacen con muy pocas diferencias entre unos y otros, ¿ya? La cooperación compleja se caracteriza fundamentalmente, concepto, ¿no? La cooperación compleja se caracteriza fundamentalmente por la existencia de una división del trabajo dentro de la industria. Entonces, las diversas operaciones que el obrero realiza para lograr el producto final ahora se dividen en cada grupo de trabajadores que asume una parte del trabajo global. De esta manera, el producto se convierte ahora en un producto social, fruto del trabajo de una colectividad, que pueden ser o no artesanos, ¿no? Especializados cada uno en operación parcial distinta y que repite. Y justo cuando nos hablaba algún compañero del trabajo complejo o del trabajo colectivo, nos decía, unos costuran, bueno, unos cortan, otros costuran, otros le ponen botones y finalmente hay un planchado. Entonces, ¿de quién es el producto? ¿Del Mario, del Juan, del Teófilo? No, no, de todos ellos, porque cada uno ha hecho una parte del producto, ¿sí? En las grandes cadenas industriales, el trabajo complejo son líneas de trabajo. Entonces, uno se dedica solo a poner chip a una tarjeta madre, ¿no? Un chip o dos chips, listo. Pone y la cinta sigue corriendo, ¿no? La siguiente estación es otro trabajador que va a poner un par de cables más o una pieza más. Y así, la cadena de producción va a ser de todos, ¿no? A ver, les cuento una anécdota. Mi hermano fue a una fábrica en Italia y los italianos trabajaban así en cadena. Primero, ni se conocían entre ellos, ¿no? Porque entran 5 minutos a trabajar, la área, no estén alcoholizados, etcétera, y 5 minutitos antes de trabajar ya están esperando su puesto de trabajo. Sale una persona, puede ser una mujer o un varón, no se conoce, además se han saludado, buenas tardes o buenos días, depende. Y sale la persona que estaba trabajando y entra el otro. Un tiempo para charlar, cero, ¿no? Como les digo, máximo un buenas tardes o un buen día, listo, y entra el siguiente a trabajar. Él tiene que operar dos chips, dos circuitos. Si no los ha puesto, ya saben quién es el que ha cometido el problema, ¿no? Quién es el que ha cometido el error y puede quedar fuera, o ese producto es defectuoso por su culpa. Entonces, la gente está muy concentrada en que no falle la producción, ¿verdad? Y ya ese es un trabajo colectivo. Entonces, mi hermano le preguntó a este ingeniero, no, a esta persona que colocaba el chip, ay, disculpe, ¿qué es lo que fabrican acá? Y el italiano le respondió, no tengo ni la menor idea. No sé si es celulares, no sé si son televisores, no sé si es ¿no ve? Otro tipo de electrodomésticos. No, yo solo coloco dos chips aquí en una tarjeta que entra y tengo 3 segundos o 4 segundos para colocar. Si no lo coloco, ya es mi error y eso ya
me descuentan en sueldo o me terminan echando del trabajo. Entonces no sé qué se producirá y esta es una cadena de más o menos 2 kilómetros de largo, así es que yo termino mi trabajo, me cambio y acá sí. Imagínense ese grado de especialización y ese grado de división del trabajo al punto de que no sabes qué estás haciendo ya. No, tampoco les debe interesar mucho, a ellos les pagan por poner los chips y para de contar, ¿no? Entonces, ¿qué será lo que se produce? No es de los más acuciosos el trabajador que le tocó, pero vean ustedes cómo va esa historia, ¿no? Entonces, este es el trabajo complejo, es un trabajo que ha subdividido la elaboración de un producto en muchísimas partes y que cada uno hace una tontería, si vale el término, pero una tontería súper especializada que, claro, si falla eso, falla todo, ¿no? Y ese producto no funciona y entonces ellos verifican dónde estuvo el error, ¿no? Y desarman el producto, eso cuesta y ups, ya es error fatal. Cuando pasa eso y el trabajador se da cuenta, tocan alarma, dice, tocan algún sensor y entonces paran e incluso retroceden, que esa es falta menor, digamos, ¿no? Si pasa alguna vez. Entonces, no he puesto y tic, tocan, retrocede la cinta un momento, se completa y sigue el circuito. Pero en cambio, si han dejado pasar, el trabajador lo ha dejado pasar sabiendo que es su error, la falta es grave porque al final van a ir poniendo otras cosas y descubren quién ha hecho el error y eso ya es una sanción más grave, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Entonces, el trabajo complejo es un trabajo muy industrial. En cambio, el trabajo del artesano, volvemos a nuestro zapatero remendón de la esquina, está cosiendo nuestro calzado y le han llamado por celular, lo deja el trabajo, está hablando 10, 5 minutos, lo que sea que le hable a su esposa, a algún pariente, deja de hablar y vuelve a operar, ¿no? Como no hay cadena de producción, el producto no se va a arruinar, ni no, el trabajo simple, el trabajo incluso de cooperación simple que llamamos, es un trabajo que como cada uno lo hace, el resto no depende de lo que ha hecho previamente, ¿verdad? Eso es la cooperación simple, son en la agricultura, es trabajo simple, aunque algunos pueden estar roturando la tierra y otros estar poniendo semillas. Si no han puesto 3 semillas en medio metro, ya el mundo no se va a acabar, digamos, ¿no? En cambio, de un televisor que no le hayas puesto 2 chips, lo más probable es que no va a funcionar ese televisor y ups, ¿no? Eso ya es una cosa porque hay que desarmar, hay que ver y eso ya es muy complicado. Y en cambio, en una siembra, un ratito te has puesto a hablar y no le has puesto en medio metro, no hay drama. En ese lugar va a quedar medio huequito tal vez o con menos plantas y el resto va a crecer nomás, ¿no? Entonces, son trabajos de cooperación simple, ¿no? Esa es la relación y la diferencia. Entonces, mientras más tecnología haya en el mundo, más posibilidades hay y es más compleja la labor de cooperación, ¿sí? Bien, a ver, les voy a pasar entonces una presentación. A ver, veamos esto. Van a ver si se está observando, ¿ya? ¿Se observa? ¿Cómo estamos? No, licenciado. No se puede observar. No, licenciado, No, nada. dice. Enseguida se los presento a mis campeones. Calmita. Ya, ahora sí, todos, ¿verdad? ¿Se ve? No, licenciado. Nada. No, licenciado. No se ve nada, licenciado. Nada, No se ve nada, dice. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Eso, gracias, mis jefes, jefas. Ya, estamos viendo. Entonces, estamos hablando de trabajadores directos y trabajadores indirectos, ¿ya? Procesos productivos, ¿no? Los trabajos directos son los trabajadores manuales en contacto directo con ¿qué? Con la materia prima, ¿ya?
Ya les había dicho, el caso de un albañil, él es trabajador directo. En cambio, hay trabajadores indirectos. ¿Cuáles son? Los que organizan la producción. ¿Para qué? Para dirección y control, ¿no? En general, los trabajadores indirectos son una suerte de capataces y en general también en el mundo moderno son profesionales, ¿no? Entonces, un ingeniero trabaja con 20, 50 albañiles, ¿no? Un ingeniero de minas puede trabajar con 200 mineros, ¿no ve? Un administrador de empresas puede manejar, justamente como dice su nombre, toda una industria. Entonces, son organizadores de la producción, pero su labor es dirección y control. Entonces, aquí tenemos una relación de dominación, si se quiere. Dirección. Cuando hablamos de dirección, nos acordaremos del director de nuestros establecimientos cuando estábamos en colegio, ¿verdad? ¿El director es igual que el estudiante? Por supuesto que no, ¿cierto? Hay una relación de dominación, de sobreposición, si ustedes quieren, ¿no? Los directores guían a la unidad educativa. Ahora lo traemos eso a la parte productiva y en las fábricas existe lo mismo. Los ingenieros, los arquitectos, los administradores, etcétera, ocupan una parte de dirección. Entonces, ellos están regulando el trabajo de los trabajadores manuales, de los obreros, ¿ya? Entonces, hay una relación de dominio ahí. ¿Qué más? Bueno, dirección y control es lo que decimos, ¿no? Como son profesionales, miren cuál debe ser el rendimiento por trabajador y ahí observan y pueden sacar informes de quién está haciendo buen trabajo o no. Estas son las características del régimen capitalista, ya entre trabajadores directos y trabajadores indirectos. Obviamente, hay muchos más trabajadores directos por un trabajador indirecto. Esta es una relación, ¿no? Y estos trabajadores indirectos, sí, en todos los casos, tienen un sueldo, una remuneración superior al trabajador directo, ¿ya? El trabajador directo es susceptible de ser reemplazado fácilmente. El trabajador indirecto genera un poco más de complicación su reemplazo, ¿ya? Esta es la relación que les puedo decir y, como hemos dicho, cuando el trabajo es simple, hay cooperación simple, los trabajadores manuales, ¿no? Pueden desarrollar sus actividades en cooperación simple, ¿no? En el caso de la agricultura, incluso en panadería, digamos, ¿no? Un maestro panadero con 2, 3 digamos, ayudantes. Hacen trabajo simple, cada uno está amasando sus pancitos, está amasando toda la masa en general, poniendo ingredientes, y el maestro está, a la vez que está trabajando, está controlando algunas de esas cosas. Pero, como hemos dicho, en los trabajadores indirectos, ya en las grandes industrias, ellos hacen seguimiento de acuerdo a las características de cada segmento, etcétera. Es un poco más complejo. A eso, por eso le llaman cooperación compleja, que quiere decir que el trabajo se ha especializado tanto que tienen ritmos, tienen tareas, tiempos específicos, ¿ya? Eso. Bueno. Aquí está. Ya. Eso, perdón, bueno. Ok. Ya, hasta ahí entonces lo que son trabajadores directos e indirectos. Pasamos a checar las relaciones técnicas de producción, ¿ya? Si alguien me puede diferenciar entre relaciones sociales de producción y relaciones técnicas de producción. A ver, entonces relaciones, pónganme y empezamos con alguien que quiera participar en eso. Relaciones sociales y relaciones técnicas de producción. ¿Nadie? Muy bien. Ya, les
explico, entonces tomen apunte por favor, ¿sí? Las relaciones sociales de producción son las que adquieren los humanos en el propio proceso productivo de manera independiente unos de otros. De manera independiente unos de otros. Ser humano. Ya, ser humano, de manera independiente unos de otros, de acuerdo al régimen de propiedad. Independiente unos de otros, de acuerdo al régimen de propiedad, ¿ya? Ya, hasta ahí. En cambio, las relaciones técnicas de producción están ligadas. Las relaciones técnicas de producción están ligadas al grado de desarrollo, de las fuerzas productivas. Están ligadas al grado de desarrollo de las fuerzas productivas y se dan dentro de las unidades. Y se dan dentro de las unidades de producción. Ya, paso a explicarles un poco. Y se dan dentro de las unidades de producción. Ok, entonces, primero, las relaciones sociales son independientes unos de otros, decimos, ¿no? A ver, pensemos en el capitalismo, en nuestra sociedad. ¿Será que los carniceros se han puesto de acuerdo con los panaderos? No, de acuerdo, son independientes, pero establecen relaciones sociales, ¿no ve? O sea, porque de alguna manera el panadero puede ser que al mismo o a otra persona le vende sus productos, pero va a ir donde el carnicero a comprarse carne, ¿no ve? Y el carnicero lo propio, va a ir a comprar pan de un panadero. Miren, son relaciones independientes, no se conocen unos con otros, no es que han dicho, o bueno, puede ser que se conozcan como personas, pero sus relaciones de producción son independientes. El panadero produce para el mercado. Puede ser que hoy le vaya relativamente bien y venda todo. Puede ser que un día le vaya mal y venda solo el 60, 50%, 70% de la producción. En todos los casos es lo mismo, ¿no? En salteñeros, en gente que vende pollos, lo que sea. En gente que vende ropa. Hoy te va bien, mañana quién sabe. ¿Por qué? Porque son independientes unos de otros. La producción, la sociedad es independiente. ¿Sí? Esas son relaciones de producción, relaciones sociales de producción. En cambio, las relaciones técnicas hacen referencia a lo que se da dentro de la fábrica. Entonces, hay gente que trabaja en la parte de, como hemos dicho, hay segmentos en una fábrica. Entonces, hay algunos van a estar poniendo, si es de celulares, algunos van a poner cosas en la tarjeta madre, otros van a ir poniendo las otras conexiones, alguno le va a poner ya en algún momento la plaquita de encima o la pantalla, etcétera, ¿no? Y entonces se va a ir acabando. Y estas relaciones técnicas están ordenadas, organizadas, sincronizadas por trabajadores indirectos, como hemos dicho, ¿no? Ingenieros, gente de operaciones, etcétera. Entonces, esto depende del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, hemos dicho.
Y eso podemos decirlo como, y aquí está en pantalla, ¿verdad? Grado de desarrollo de las técnicas y la tecnología, ¿ya? Entonces la tecnología va aumentando progresivamente, no hay día que no haya nueva técnica, nueva tecnología, ¿verdad? A mayor desarrollo de la técnica y de la tecnología, sí tenemos menos mano de obra, ¿ya? Este es un elemento que lo ha descubierto John Stuart Mill y lo va a desarrollar Marx. Hay una relación inversa, si ustedes quieren. A más tecnología, menos mano de obra. Les doy un ejemplo. Cuando, bueno, hace años el periódico tenía mucha importancia, era muy relevante en términos de información. Incluso después de que apareció la tele, todavía el periódico tenía mucha relevancia. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que había como 30, 40 personas que trabajaban en la sala de redacción. Terminaba más o menos a las 6, 7 de recopilar información los periódicos y en la noche empezaban a trabajar la sala de redacción, que es una sala donde ponían tildes, ya hacían todas las correcciones de la redacción que se daba lugar en las noticias. Ustedes ven un periódico y es enorme, ¿verdad? Hay cuerpos en los periódicos, de deportes, de cultura, qué sé yo, de anuncios y por supuesto de información. Entonces, todo eso lo estaban revisando así 30, 40 personas que hacían redacción en las salas de redacción. Con la tecnología, han visto el Word, ya no solo te corrige la palabra, ahora incluso te subraya toda la línea cuando, por ejemplo, bueno, la palabra cuando te olvidas tilde, digamos, ¿no? Entonces tu acento ya le pones ahí y ya te deja libre. Pero también te subraya toda la palabra porque por ahí estás hablando en singular y te has olvidado o estás hablando en plural y en alguna palabra lo has puesto como en singular. Entonces eso ya te observa la máquina. ¿Qué ha pasado entonces con ese trabajo de la sala de redacción? De los 30, 40 que eran, ahora son 6, 5 personas, ¿no? Entonces se ha reducido significativamente la necesidad de contar con personal. Ahora, más bien al personal ya lo tienen más controlado. Y entonces, ¿qué hace la máquina? A mayor tecnología ahorra costos en desperdicio, ¿no? Las primeras máquinas desperdiciaban mucho la madera, ¿no? El acerrín. Pero ahora la nueva tecnología nos hace que y sea más vendido el acerrín ya que se ha vuelto aglomerado, que incluso la propia madera, que ahora cuesta más caro, digamos, ¿no? Entonces, muchas empresas ya trabajan con el acerrín, lo vuelven aglomerados y lo procesan como si fuera madera. Tiene ventajas, ¿no? Ya no le entra termita y no sé qué, aunque su resistencia es menor que la madera, pero para cargas mayores, ¿no? Para cargas menores ni se nota la diferencia de calidad en cuanto a presión. Digo esto porque lo que está haciendo antes todo ese acerrín era basura. Ahora las máquinas mismas están perfeccionadas y la técnica y la tecnología y hace que eso que era antes basura y era desperdicio y era incómodo, ahora se vuelve materia prima para hacer un producto más de calidad y que tiene mayor venta. Entonces miren cómo ha cambiado eso. Ahorra costos y desperdicio, ¿no? Entonces eso. Las máquinas son las que dominan al trabajador. Este es un otro elemento relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije en esa experiencia en Italia, hay una línea de trabajo, una línea de producción. Entonces, ¿quién está marcando el ritmo de trabajo? ¿El obrero o la línea? Indudablemente es la línea de producción la que te está diciendo, tienes 3 segundos para poner esto, 3, 4 segundos, y si no lo has hecho, estás chao. Entonces, la máquina te marca tu ritmo de trabajo y eres un dependiente de la máquina. Y hace muchos años lo decían estos genios, ¿no?, de la economía. La máquina en este régimen no ha venido a ayudar al hombre, sino a profundizar su esclavización.
Entonces hay gente que empieza a dañarse porque está demasiado tiempo detrás de la computadora, por ejemplo, ¿no? Esto pasa en los bancos, en algunas entidades donde el estrés va creciendo porque todo el día tienes que estar tecleando y esto y ya empieza a generar problemas en la parte de las muñecas, hay algunas articulaciones, etc. El hecho de estar todo el tiempo sentado, la propia pantalla que refleja mucho ciertos rayos que terminan agotando la vista, etc., ¿no? Entonces, las máquinas en general dominan al trabajador y hacen que el trabajo sea mucho más controlado, ¿no? En la sala de redacción, de lo que les hablaba, los jefes de redacción ya saben quién está trabajando bien y quién no por el número de palabras que han podido corregir por minuto, digamos, ¿no? Y ellos tienen registro porque la propia máquina te da reportes permanentes, ¿no? Entonces, ahí sabes cómo va la historia, digamos, ¿no? Entonces nadie te puede decir, no, yo he trabajado duro, ¿no? Ellos no se fijan, no te escuchan, digamos. Van y ven el reporte cuantitativo que la propia máquina les da. Y ahí ya tienen referencia de quién está haciendo bien o quién mal las cosas, ¿no? Y las máquinas, como dicen, son eficaces y eficientes. Eficacia es que logran el objetivo correcto. Antes las máquinas eran como torpes y los trabajadores lo mismo, entonces la eficacia era pobre. Ahora la eficacia es muy a detalle. Algunas máquinas tienen láser, acompañan al corte, entonces junto a la línea que da el láser está el corte y eso es una eficacia impresionante. Y la eficiencia hace relación a que se trabaja más en menor tiempo. Se hace más productos en menos tiempo. Eso es eficiencia, ¿ya? Entonces antes igual la eficiencia era limitada, digamos. Ahora la eficiencia es mucho mayor. Se produce muchísima cantidad de productos en menor cantidad de tiempo, ¿ya? Eso es. Entonces, bueno, pero esto tiene sus defectos, ¿no? Uno de los mayores defectos, bueno, el de arriba es que hay desocupación, pues, ¿no? Si la máquina prácticamente está reemplazando al humano, las posibilidades de espacios laborales sí se reducen. Eso hay que tomar en referencia. ¿Cómo se enfrenta a eso? Es un tema que se tiene que analizar en el curso. Y el otro tema es el tema de la eficacia y eficiencia genera sobreproducción, ¿no? O una producción en exceso. Por ejemplo, los celulares, ¿no? Ahorita mi celular, no sé, ¿de qué número estará? 10, creo que es en Samsung, están 10, 11, ya no sé. Pero Samsung 10, digamos, está de moda. En un par de años va a estar el Samsung 15, digamos, ¿no? O otra línea lanzarán. Y entonces el Samsung 10 en un par de años va a ser obsoleto. ¿Qué lo hace la gente que tiene algo de recursos? Lo va a botar, ¿no? Entonces se está generando una montaña de basura tecnológica que el mundo no está pudiendo absorber, ¿no? Entonces ya tenemos ahí problemas ecológicos, de cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, la mayor velocidad con la que trabajan las máquinas también la hacen depredadoras a estas máquinas, ¿no? La hacen liquidadoras. Grandes extensiones de bosque se queman porque tienen que sembrar cosas que son útiles a las fábricas, ¿no? O ponen animales en grandes cantidades, etcétera, o queman, digamos, nuestra Amazonía o la Chiquitanía para poner, digamos, caña de azúcar y ahí generar combustible, digamos. Entonces, ya esas son formas de depredación terribles que las estamos viviendo y que producto de estos desarrollos tecnológicos se hace cada vez más acelerado, ¿no? Entonces, claro, no sé si han visto una película antiquísima, Terminator, el Terminator 1, ¿no? El 1, ¿no? Porque creo que hay 6 Terminators. El 1 hace referencia a esto, ¿no? La pelea entre el humano y la máquina. Y claro, la lógica es, combatiremos a las máquinas, ¿no? Entonces mataremos al inventor de la última máquina. Eso es
fuera de contexto, está, ¿no? No es correcto. Pero lo que sí es evidente es que el enemigo de los humanos no es la máquina, sino el régimen del capital, porque el problema son los dueños de las máquinas, no son las máquinas en sí, ¿no? La máquina es como cualquier otra cosa, depende para qué se usa, ¿no? Un cuchillo puedes usar para cocinar, pero también hay gente que ha muerto con cuchillo, ¿no? Entonces depende para qué se usan las cosas. Y en el capitalismo la máquina se usa para despedir trabajadores y liquidar naturaleza. Entonces, ups, pésima combinación, ¿no? Pero ¿por qué hacen eso los capitalistas? Por una lógica sencilla, quieren ganar, ahorrar costos, ¿no? Entonces, mientras menos cuesten las cosas y más puedan vender, ese es el negocio, ¿no? ¿Cómo haces que cueste menos las cosas? Con más tecnología. Despides trabajadores y la máquina ya no se queja, no va a hacer huelga, no va a hacer paro, no se embaraza, nada la máquina. Entonces, inviertes mucho en máquinas, ahorras costos. Pero además, como tienes que vender cada vez más, eres depredador natural de la naturaleza, ¿no? Así como un trabalenguas, bueno, quiere decir que los capitalistas ya no se preocupan de ser destructores de la naturaleza, sino que quieren vender más celulares. Ya está. Entonces, bajo esa lógica, ya son una especie enemiga del mundo y de la humanidad como tal, los capitalistas, ¿no? Bueno, este tema se tiene que seguir desarrollando, pero a ver, para cerrar nuestra clase, les plantearé un dicho de Marx, a ver. Esta afirmación de Marx. Lo que diferencia una época de otras no es lo que se hace, sino cómo, con qué medios de trabajo se hace. A ver, adelante con eso y con esa interpretación, compañeras, compañeros. Les reitero. Lo que diferencia unas épocas de otras no es lo que se hace, sino cómo, con qué medios de trabajo se hace. A ver, entonces, la palabra clave va a ser hacer. ¿Ya? Ok, vamos con Alexander. Bueno, lo que se refiere entonces cómo se hace es básicamente es la tecnología, cómo ir avanzando las cosas. Por ejemplo, antes la mayoría de las cosas se hacía de forma manual, así es como se podría decir las sillas, las mesas, incluso la imprenta era muy distinto antes. Ahora lo que ha cambiado incluso ahora que más que todo es industrial, se hace con máquinas, incluso la imprenta ya no es como antes, se hace más ahora, se puede imprimir ahora. Antes se utilizaba lo que era este tipo de sellitos, pero eso irá cambiando, eso se queda obsoleto, ahora se hace de otra manera. Entonces seguimos siendo casi lo mismo, pero hoy lo usamos de una forma distinta hoy en la actualidad. Ya, Alexander, tu primer puntito feliz, Alexander. Entonces, lo que ha cambiado en las épocas es la técnica y la tecnología, ¿verdad? Hasta ahí entonces. Sí, correcto. Miren, desde la época primitiva, el hombre no es que ha dejado de comer o de beber líquido, ¿no? Sí, ha ido cambiando y ahora son más complejos nuestros alimentos y nuestras bebidas, pero lo que ha ido cambiando es que de la época paleolítica, de la vieja piedra, ha pasado a la época neolítica, de ahí ha pasado a la era de los metales, ha empezado a fundir y a hacer cada vez instrumentos más especializados y los ha vuelto herramientas diversas como conocemos, ¿no? Ahora ya tenemos desarmadores y dentro de los desarmadores tenemos el desarmador plano de todo tamaño, desarmadores estrella de todo tamaño, qué sé yo, igual los alicates ya no son las viejas tenazas de hace muchos años, sino ya son alicates con punta fina, punta de corte y hay una variedad de alicates, etc. Entonces, lo que ha ido variando
es los instrumentos con los que se trabaja. Y últimamente, bueno, digo, hace 300 años por lo menos, se han empezado a introducir máquinas, ¿no? Y las máquinas cada vez más perfeccionadas, de máquinas que prácticamente reproducían herramientas grandes, ahora son máquinas súper especializadas y cada vez más automatizadas, las llamamos robóticas, ¿verdad? Porque prácticamente piensan solas, ¿sí? Robóticas. Entonces vean cómo se está desarrollando el mundo, ¿no? Bueno, hasta ahí. Me han enviado la lista, Juan Carlos ya me envió la lista de los que se adhirieron a los distintos segmentos. Entonces, hemos llegado como a 120 y algo personas, ¿no? Ahí tengo un tema también. Ah, miren, estoy recordando. Aquí tenemos un problemita con Jericó y el otro compañero que me dijo que él había hecho un trabajo audiovisual, ¿no? De la bicicleta de Huanca. Así que me gustaría que se clarifique de quién finalmente ese puntito. Ahí está, no sé. Jericó, dijiste que era tu trabajo, pero mi otro compañero dice que es trabajo de él. ¿Tenemos una precisión al respecto? Hola, Jericó, bicicleta de los Blanca. Sí. ¿Cómo? No, yo hice un reportaje de unos artistas y ese link se los pasé y obviamente sale mi voz y mis grabaciones. Ah, ya, tal vez ahí hay un error entonces porque Juan Carlos me envió el trabajo. A ver, Luis Alberto, eres tú, ¿verdad? Sí, licenciado, mi trabajo es ese de la bicicleta de los Huancas. Ya, Luis Alberto Machaca. Entonces, el que no tengo es de Jericó, su trabajo, y ahí estamos, hay una confusión. Entonces, te voy a asignar, Luis Alberto, tu puntito de esta oportunidad, Luis Alberto Machaca. Todo con la presión, aunque yo me acordé y no tú, mi jefe, pero Está bien, no hay licenciado, muchas problema. gracias. Adelante, dame un momento, estoy tratando. Machaca. Esto y Jericó no lo tengo tu trabajo y eso no sé qué ha pasado, pero lo vamos a checar, ¿ya? Porque ese trabajo no me ha Ok. llegado tuyo, ¿ya? Entonces, De eso todos es lo modos, que- se lo puedo enviar a su ah, WhatsApp, licenciado. por favor, para que tenga esta referencia, ¿ya? Muy bien, ya hemos distribuido entonces la gente que está yendo en determinados sectores del programa. No sé si hay gente que quedó pendiente, es decir, que no entró a segmentos y que está ahorita en sala. Sí, Eh, licenciado, buenas tardes. a ver, Henry, ¿qué puede ser? ¿O quién es? Sí, lice. Sí, 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 lice. Henry. Ya, todos los que no han entrado, igual que Henry, lo tengo que evaluar todavía. Los demás que han entrado a segmentos ya van a estar. Y con Henry y con otra gente, si es que ya no hay espacio ahí en los segmentos, los sectores igual vamos a hacer un trabajo académico, ¿no? De investigación, desde lo que les decía. O sea, si se fijan en el programa, todavía hay algo que hacer, no es que se pierde el puntaje, ¿verdad? Pero ya en función de lo que queda por hacer, digamos, ¿no? Eso nada más, ¿ya? Entonces, igual que Henry, todavía hasta la próxima semana vamos a tener una nómina de los que no han entrado a ningún segmento y que ya veremos cómo se adecua su labor, ¿ya? Eso Lick, nada una más. pregunta más. Eh, No puedo ahorita añadirme a uno de sus grupos. La verdad no entendí muy bien a quién tendríamos que enviarle el nombre, en cuál grupo queríamos estar. Ya no hay problema. Seguramente ha habido ese tipo de cosas que no han entendido, no han tenido tiempo, o les cayó la Sí, señal, que no quería sé. escribir en el grupo, le hice, porque y no se puede, solo a los administradores pueden escribir. Exacto, sí, sí, eso es definitivo, jefe, porque no, uy, si no meten todo, pues en los grupos, ¿no ves? Tú sabes que
Sí, Hay lice. grupos que ustedes tienen y deben estar mandando saludos todas las mañanas, qué cosas estarán haciendo. Entonces, no, me estoy... Entonces, a su persona me mandaría, Lice, ¿a qué grupo me gustaría No, integrarme? a ver, y eso, buena precisión, Henry, no. Lo que les voy a plantear en la próxima clase es, si ha quedado espacio en algún grupo, les voy a plantear esa posibilidad. De no haber quedado, igual vamos a hacer alguna actividad académica, como os digo, Henry, para que tengan espacio. Entonces, ahorita si me mandas, no tiene mayor sentido, no voy a tomar en cuenta nada de eso. Voy a hacer un reporte la próxima clase, que es el próximo martes, ya les hago un reporte de si falta en algún segmento alguna gente, ahí pueden incorporarse, de lo contrario, igual vamos a hacer una actividad académica, ¿sí? Eso está claro, Henry, ¿ya? Entonces, Perfecto, esperen. licenciado, gracias. Gracias a ti. Esperen hasta el próximo martes todos los que no están incorporados en los sectores de programa de televisión, ¿ya? Eso, con esa última aclaración, nos despedimos entonces, compañeros, que estén muy bien, ¿ya? Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Se cuida, se cuida. Chao, Hasta chao. luego, Tercer licenciado. capítulo, ¿no? Gracias. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Ya se fue. Sí, gracias. Ah, no, sigue. Hasta luego, licenciado. Karaokeamos. Aquí no. Ya, dale, guacho.